El 10 de diciembre se cumplió el primer año de gestión del mandato de gobierno encomendado por los ciudadanos de Santiago Temple para el periodo 2019-2023. Y en este caso, el año 2020 fue y será un hito en la historia de la humanidad toda, que sumió al mundo entero en una experiencia sin precedentes. Eh, en ese contexto, el doctor Marcos Ferace estaba asumiendo su primer mandato como intendente de Santiago Temple y, y para conocer el punto de vista en particular y un balance en general de cómo afectó a esta localidad esta situación, estamos dialogando mano a mano con la máxima autoridad de Santiago Temple. Intendente Marco Ferace, en el mes de marzo pasado, durante los discursos de apertura ante los honorables consejos deliberantes, quedaron trazados los lineamientos de lo que hubiera sido el año este que concluye. ¿Qué balance hace usted? ¿Qué es lo que se pudo lograr de todo lo que planteó allí, en ese momento? Bueno, en primer lugar, lo que uno esperaba, ¿no? O tenía planeado para este año, eh, esta pandemia, como recién decía en la introducción, es como que cambió mucho todas las prioridades. Eh, lo que sí se realizó a nivel municipal fue ordenar el descontrol y el desmanejo que había dentro del municipio, de la municipalidad, ¿no? Tanto desde la parte legal, administrativa, financiera también, ¿no? Entonces, eso siguió su curso durante estos meses y lo estamos logrando, y lo hemos logrado en gran parte, hemos avanzado muchísimo, ¿no? En tratar y en poder lograr acomodar al municipio en todos estos sentidos, ¿no? Eh, no fue fácil, ¿no? Pero bueno, estuvimos trabajando mucho, o sea, para presentar un proyecto dentro o algún ministerio de provincia o de nación, hemos tenido que casi empezar de cero, ¿no? No teníamos censo, no teníamos estadística, no había ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito todo el acomodo que tuvimos que hacer a nivel municipal y estamos realizando. Ni que hablar con la tarifaria que estamos preparando ahora en este momento, ¿no? O sea, donde se están reestructurando las áreas y viendo cómo hacemos la zona A, zona B de la localidad, que no tenía un parámetro, no tenía nada bien establecido, es decir, cuál era el órgano o la línea rectora para definir una zona A y una zona B dentro de la localidad. Entonces, bueno, eso es un poquito ejemplo, ¿no? De todo lo que hemos estado acomodando. La idea era empezar con obras, la realización de obra, ¿no? Que eso lo habíamos dejado marcado ahí en marzo, en la apertura de las sesiones, en donde, bueno, hemos realizado y hemos podido acomodar muchas de las situaciones locales. Por ejemplo, el servicio de mantenimiento de los, de los servicios locales, recolección de residuos, acomodar las calles, que estaban muy atrasados, las luminarias por el tema de seguridad también dentro de la localidad. Eso es un poco todo lo que hemos podido acomodar y estructurar, ¿no? Hemos terminado o estamos terminando ya las aulas Aurora, que hacía 4 o 5 años que venían trabajando sobre las aulas Aurora. Hemos arreglado los techos de la escuela primaria que teníamos, son 4 aulas que tenían grietas, entonces toda húmeda, no se estaban utilizando. Entonces, como que hemos estado acomodando todo y preparándonos para bueno, cuando se pueda ya el año que viene empezar a funcionar institucionalmente nuestra localidad, ya podamos encaminar rápidamente, ¿no? Esta situación. Entonces, es lo que estamos preparando. Comenzamos con la construcción de la sala de 3 también, que hace como 2 años aproximadamente, que ya estaban los fondos destinados para el municipio para tener nuestra aula o sala de 3 dentro de nuestra localidad y no la podíamos tener
porque no se había comenzado a hacer, la hemos comenzado el mes pasado, ¿no? Entonces, es un poco todo lo que hemos estado haciendo y no hemos tenido que acomodar según las exigencias y las necesidades del momento, del año este que hemos tenido. Eso fue lo principal con respecto a podríamos decir, a obras o al tema de funcionamiento municipal. El énfasis que lo teníamos nosotros proyectado, pero para realizarlo en 4 años, que lo tuvimos que hacer en 2 meses, fue un fuerte, o sea, utilización de grandes montos económicos para lo que fue salud y desarrollo social. Nosotros, nuestra campaña y ahí en marzo, nuestra proyección sobre salud, teníamos proyectos de una intervención fuerte en salud, lo único que lo teníamos proyectado hacerlo en forma escalonada. Con la pandemia fue todo mucho más rápido, ¿no? En donde tuvimos que poner en condiciones los dos móviles, las dos ambulancias, para poder hacer los traslados. En la zona en donde estamos ubicados, Luis, es una zona en donde no teníamos mucha movilidad, porque no teníamos colectivos por la pandemia, no tenemos actualmente, y los hospitales de referencia no están en línea directa con las rutas más importantes. Tenemos que ir por 2 rutas, tenemos el trayecto. Entonces, muchos viajes en ambulancia para hacer traslado, para consultas, para interconsultas con otras especialidades. Entonces, bueno, esto nos movió a terminar o a reparar o a tener las dos ambulancias en óptimas condiciones, un dispensario que estaba funcionando aproximadamente entre 6 y 8 horas por día, con atención médica, lo llevamos a 24 horas, con guardias de medicina, de enfermería y de ambulancias también, ¿no? Mucha asistencia también en la utilización de medicamentos, ¿no? Para la población y para aquellos que necesitaban, ¿no? En adquirir medicaciones, cosas que antes no lo tenía el centro de salud. La ampliación del centro de salud se llevó, o sea, nosotros teníamos un solo consultorio y uno que funcionaba así como para múltiples consultas, distintas especialidades, y tuvimos que ampliar y terminar 2 consultorios que estaban en una de las partes del dispensario, unimos los corredores, entonces como que ampliamos la capacidad de funcionamiento del dispensario de un consultorio a 3 consultorios, ¿no? En donde allí llevamos los pacientes febriles para que no tengan contacto con los otros pacientes. Entonces, bueno, esta fuerte desembarco que tuvimos que hacer en forma rápida en salud fue lo que nos adelantó mucho de todos los proyectos que teníamos para 4 años, ¿no? Y también, bueno, no escapándonos de esto, de la asistencia con asistencia social hacia las familias más carenciadas o necesitadas de la localidad, en donde el mismo, podríamos decir, a la semana que se decretó la cuarentena, el aislamiento social, muchas familias, porque tenemos mucho trabajo informal en la localidad, que trabajaban y cobraban semana por semana, tuvimos que salir a respaldarlos, ¿no? Con ayuda alimentaria, con ayudas económicas, hasta que después se dio un poquito el movimiento de nación con las ayudas sociales nacionales, pero en ese primer momento nosotros tuvimos que actuar fuertemente allí, ¿no? Entonces eso es un poquito la síntesis, ¿no? Que tuvimos en este año, ¿no? Por ahí todo lo que teníamos pensado en obras públicas, en educación, en cultura, lo tuvimos que destinar hacia salud y hacia desarrollo social. ¿Cómo evalúa en este momento del año, en una mirada retrospectiva, específicamente el tema de la pandemia? ¿Cómo transitó la llegada del fenómeno a su pueblo hasta este momento en el que estamos haciendo el balance cuando se han cumplido su primer año de gestión? Bueno, sí, lo que nos sucedió desde el punto de vista de la gestión, ¿no? O sea, fue una situación muy, muy particular donde estuvimos muchos meses, podríamos decir entre comillas, ¿no? O sea, defendiéndonos, esperando que llegara o que no llegara, tratando de que no llegara, que bueno, es como que eso
hizo en realidad, o lo veo en los vecinos, ¿no? Como un cansancio y un desgaste, ¿no? Lo que pasa es que no sabíamos bien el comportamiento de la pandemia, ¿no? Ahora, mirando para atrás, es muy fácil decirlo. Pero bueno, cuando llegó, eso también, o sea, eso es un punto de los negativos, ¿no? Del el cansancio en la población con medidas restrictivas y de cuidados que teníamos que tener. De todas formas, esto también fue lo que nos ayudó a prepararnos, porque nuestra localidad, como recién decía Luis, es como que se estuvo durante todos estos meses preparando, ¿no? Para la llegada de los casos y de los virus y del virus que tuvimos, en donde se reforzó durante todos estos meses el cuidado del aislamiento, el cuidado sobre la utilización de alcohol en gel, la utilización o la higiene con lavandina, la utilización de la lavandina, el aislamiento social, el cuidado con las reuniones sociales, ¿no? Entonces, a nivel local y dentro del dispensario también, ¿no? A preparar fuertemente, ¿no? La división que yo recién le contaba de las zonas del dispensario donde iban los febriles, donde iban los pacientes con patologías crónicas y habituales. Entonces, todo esto ha llevado o llevó a que la población aprendiera. En un primer momento se escuchaba, ¿no? A los vecinos de que teníamos que poner más restricciones, que teníamos que controlar más las rutas, la entrada, los ingresos y egresos de la localidad, donde uno veía que en la zona donde iban apareciendo, nosotros fuimos una de las últimas localidades que tuvo casos, ¿no? Veíamos en la zona donde se producían o donde había muchas restricciones, no se evitaba o seguía ingresando o aparecían casos, ¿no? Entonces acá lo que funcionó bien fue el cuidado y la alerta de vecino a vecino, en donde un vecino, si venía algún otro vecino de otra localidad, avisaba, nosotros interveníamos desde el municipio, desde la fuerza policial, entonces se iba trabajando de esta forma y nos resultó a nosotros, y muy bien nos resultó, ¿no? Porque no hemos tenido o hemos tenido baja incidencia de casos y también los tuvimos en forma atrasados. Algo que nos preocupaba, por ejemplo, es en nuestra localidad, Luis, tenemos un alto porcentaje de camioneros, o sea, vecinos que no dejaron nunca de trabajar, ¿no? El transporte no paró nunca, ¿no? Entonces, viajando al puerto de Rosario, bajando a Buenos Aires, viajando al exterior, ¿no? Muchos viajes a Brasil, a Paraguay, a Uruguay y a Chile, ¿no? Entonces, tuvimos algunos pacientes, ahora el último, ¿no? Positivo, camioneros, pero no tuvimos un gran porcentaje de camioneros positivos, ¿no? Y menos al principio. Entonces, ahí vemos el cuidado y cómo tuvimos una buena intervención y este tiempo tal vez que fue de cansancio mirando hacia atrás, esperando que aparecieran casos y no aparecieron, que aparecieron al último, nos ayudó en un crecimiento y en un conocimiento del cuidado. Otro punto, o sea, muy positivo, muy alto que tuvimos, que en el dispensario local no tuvimos ningún médico positivo que se haya contagiado aquí en Santiago Temple. Un solo caso de un solo médico que es de la ciudad de Córdoba, que se contagió en otro dispensario, ¿no? Entonces aquí no tuvimos ni enfermeros, ningún personal de salud, ni médicos, ni fisioterapeutas, no hemos tenido positivo, ¿no? Entonces eso marca un poco el cuidado y la conciencia y el tiempo que tuvimos para prepararnos. ¿Qué opinión tenés de cómo se gestionó la pandemia a nivel nacional, a nivel de país? Desde el punto de vista de la restricción que se tuvo, ¿no? O sea, yo lo veo, hay que entender la idiosincrasia, ¿no? Y la forma de movernos y de la sociabilización que tenemos los argentinos, ¿no? Entonces, las restricciones que se pusieron o se impusieron desde Capital Federal, provincia de Buenos Aires, hacia el interior, las veo como que funcionaron y funcionaron bien, desde el punto de vista que cuando se empezó a abrir, cuando se controló Buenos Aires, Capital Federal y provincia de Buenos Aires, cuando se empezó a estabilizar la curva de contagio, recién fue cuando se dieron las aperturas y cuando pasó las infecciones o el virus hacia el interior, ¿no? Hacia la provincia, y específicamente la provincia de Córdoba. Si no se hubiese dado ese freno primero, allá podemos decir, en el área más marcada por población, donde está el puerto, donde están los ingresos desde el exterior, hubiese sido muy difícil
el manejo a nivel nacional como lo tuvieron que tener ellos primeros, circunscripto a Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo lo veo como que fue muy agotador para la sociedad, socialmente fue muy agotador. Nosotros, en el municipio nuestro, el personal de salud en todos estos meses ha tenido un desgaste muy alto, ¿no? Y eso no tuvimos casos positivos dentro del personal de salud, ¿no? Entonces, este tiempo, esto tan prolongado, estas restricciones tan prolongadas, sí produce un cansancio, pero fue un freno como para ir conociendo la pandemia, conociendo los comportamientos de esta infección, pero nos ayudó mucho nosotros en el manejo local e interno para el interior del país. Doctor, y a nivel provincial, ¿qué le pareció la gestión que llevó adelante el gobierno de la provincia? Y si usted pudiera rescatar algún acierto sobresaliente de las decisiones que se tomaron en su momento y que afectaron directa o indirectamente el manejo que tenían que hacer cada uno de los pueblos, si pudiera destacar algún detalle relevante y qué cosa corregiría o hubiese esperado que se planteara de otra manera para poder manejarse desde las poblaciones del interior. Nosotros desde el interior, nosotros el gran acierto a nivel provincial que hemos visto, que yo he visto, ¿no? O sea, es primero los canales de diálogo. Tuvimos canales de diálogo entre los municipios cercanos, entre el departamento y entre y a la provincia, un diálogo permanente, un diálogo directo, sea la hora que sea con los COE centrales, nosotros estamos manejando con el organismo o el comité de crisis central, ¿no? Y tenemos un diálogo permanente, ¿no? Y hemos sido asistidos desde el municipio, desde la provincia, con dinero y con insumos, ¿no? Para la prevención, tanto sea con los test para determinación de la enfermedad, como también de los insumos para prevención del personal médico y de los enfermeros, de todo el personal de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto bien desde lo que he visto, ¿no? De la provincia, el acompañamiento permanente y el abastecimiento tanto sea de los implementos para protección del personal de salud, como también de los test diagnósticos. Fue lo marcado, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, desde el legislador y el Ministerio de Gobierno nos han estado colaborando constantemente con esto, ¿no? Entonces, eso es el primer acierto. Y después, bueno, el manejo de las camas críticas, que fue por ahí el punto más sensible que teníamos o que hubo en cada provincia, en donde, bueno, se fue manejando como para que no faltase, ¿no? Y llegamos a un porcentaje el más alto, creo que fue el 84, 86% de ocupación de camas críticas, que después fue disminuyendo con la apertura. Entonces, el hecho de manejar la restricción, la apertura y la restricción según las camas críticas, a nosotros nos benefició mucho porque no llegamos a tener un 100% de ocupación de camas críticas, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho y fue un gran acierto desde el punto de vista de la provincia. Después, otro control u otro acierto fuerte de la provincia fue el control en los límites provinciales con los hisopados, a aquellos que ingresaban a la provincia, ¿no? Entonces, donde se detectaron muchos casos, muchos camioneros provenientes de Brasil o propios, ¿no? Camioneros propios, donde tuvimos que se detectaron en el límite o en las zonas de ingresos. Nosotros estamos cruzados por una ruta nacional donde tenemos mucho tránsito, entonces nos ayudó mucho también eso a la provincia, el control de ingreso de las personas que ingresaban, de los camioneros, de los que viajaban, los viajantes hacia la provincia. Eso ayudó mucho, eso nos ayudó mucho y fueron los grandes aciertos, ¿no? Conseguir camas y derivaciones, yo esto desde el punto de vista profesional, ¿no? Años atrás era muy difícil, ¿no? Por ahí llevaba horas, ahora con toda esta pandemia y el manejo de salud que se tuvo desde la provincia,
se conseguía o directamente mientras se estaba trasladando al paciente ya teníamos la cama y la derivación y el lugar a donde llevarlo, ¿no? Entonces, todo ese manejo que parte desde el buen diálogo que hubo y los canales de comunicación rápido fue lo que ayudó mucho al manejo de pandemia. Localmente nosotros tenemos que agradecer por un poquito toda esta enseñanza y todo lo que yo explicaba recién, que no hemos tenido prácticamente casos graves, ¿no? O sea, internaciones, tuvimos 3 internaciones de todos los casos que hemos tenido localmente, ¿no? Entonces hemos tenido también eso, está dado, ¿no? Por el manejo y el seguimiento que se hizo de los pacientes positivos, sintomáticos o asintomáticos, y también, bueno, por el nivel de conciencia local en donde no tuvimos ningún brote masivo. Fueron pacientes locales aislados. Y después, bueno, lo que para mejorar por ahí o viendo cosas que uno corregiría, ¿no? Es esto que yo explicaba recién, el tema de viendo ahora hacia atrás, lo que se podría haber acortado es el tiempo del aislamiento, ¿no? Nosotros estuvimos muchos meses con mucha restricción sin tener casos positivos, ni en la zona, ni podríamos decir con muy bajos casos en Córdoba, que se podrían haber evitado, y sí cuando llegó el virus y se empezó a desparramar y a distribuir el virus, ahí sí restringir más. Intendente mencionó el rol y el protagonismo del COE, tanto a nivel provincial como el trabajo de interactivo en red con la región. ¿Qué nos puede decir del COE a nivel local, el que le tocó convocar a usted para que lo acompañara en esta gestión? Bueno, a nivel local, el COE trabajó, nosotros trabajamos aquí con dos comunidades, ¿no? Santiago Temple y Chañaritos juntos, estamos cerquita una localidad de la otra, entonces hemos trabajado en forma conjunta. Y bueno, el trabajo fue muy arduo, ¿no? O sea, fue muchísimo el trabajo que se ha tenido, ¿no? Porque eh, cuando tuvimos los casos, o sea, o cada caso que aparece, tener que localizar los contactos estrechos, armar el árbol de influencia del paciente positivo, el seguimiento del paciente, ¿no? O sea, de los síntomas, si presentaba síntomas, si no presentaba síntomas, determinar y enviar a médicos o personal de salud para los controles, si hacía falta o no hacía falta. Fue un trabajo impresionante. Es parte del desgaste que yo hablo del personal de salud y a nivel local de la localidad, ¿no? O sea, el desgaste que se ha realizado fue mucho sobre esto, ¿no? Sobre el gran trabajo y el seguimiento del COE o sea, controlando y cuidando la sociedad, la localidad, y después cargando datos a nivel provincial y nacional sobre los contactos que teníamos, los contactos estrechos, los pacientes positivos y todos los hisopados que se realizaban. Entonces el trabajo fue muy amplio, ¿no? En donde todos los integrantes, principalmente los de salud, ¿no? Han trabajado muchísimo. ¿Qué opinión tiene sobre el comportamiento que tuvieron sus vecinos? Bueno, el comportamiento de los vecinos, en parte lo he dejado o lo he ido diciendo, ¿no? En todo el diálogo fue excelente, ¿no? Excelente. Si bien hemos tenido en el momento de la crisis, en el momento de las tensiones, muchos roces y situaciones, y donde hemos escuchado a todos, las opiniones de todos, ¿no? Eh, en donde en un primer momento por ahí los vecinos, o también nosotros, ¿no? Se quería evitar que el virus ingresara a la localidad, siendo que era algo utópico y que no se iba a lograr nunca, ¿no? Pero sí lo importante era cuidarse uno, cuidar a su familia y no tener esos brotes masivos que fue lo que se evitó, ¿no? Entonces yo el comportamiento en general de todos los vecinos lo veo, ha sido muy positivo, muy positivo. En donde este autocontrol de vecinos, vecinal, podríamos decir. Nosotros no tenemos inspector de tránsito, ¿no? O sea, no tenemos ERIC, no tenemos quien controle, ¿no? Nosotros mismos, desde el municipio, con la fuerza policial y los vecinos, hemos estado cuidándonos entre nosotros, ¿no? Y sí, los vecinos, el uso del tapaboca, entre ellos se lo promulgaban, entre ellos cuando entraban a un negocio, el mismo comerciante le pedía que utilice el tapaboca, el alcohol en gel en todos los comercios.
Entonces fue muy positivo, ¿no? Los mismos llamados de los vecinos hacia el municipio o a la fuerza policial avisando y alertando que venían vecinos o que había gente de otros lugares que no se conocía o que había reuniones sociales en algún domicilio. Entonces fue un cuidado muy, o sea, hemos crecido como sociedad en donde entendimos que ante esta pandemia la teníamos que hacer o hacer frentes entre todos, ¿no? Entonces, en ese sentido se trabajó mucho, ¿no? Y también con el tema de la solidaridad, ¿no? En la ayuda a los otros vecinos que estaban pasando necesidad, en el acompañamiento, cuando tenemos por ahí ahora no tantos, pero cuando teníamos muchas familias aisladas, entonces los mismos vecinos también acompañaban y ayudaban a sus vecinos aislados o encerrados, ¿no? Entonces fue muy amplio, ¿no? Y la manifestación hacia la localidad de cómo se trabajó, de cómo creció la localidad y cómo entre todos nos estamos cuidando y nos supimos cuidar en el momento más difícil, ¿no? El hecho importante de que hemos tenido pacientes positivos y no tuvimos ningún brote social, podríamos decir, un brote masivo social, está manifestando el comportamiento de cada uno de los vecinos en esos hechos, ¿no? Intendente, si tuviera que marcar, o si existió un feo momento en el año, el peor momento del año, ¿cuál fue? Y fue entre octubre y noviembre, ¿no? Cuando llegó, cuando llegó ahí la situación más crítica, ¿no? Donde más pacientes activos tuvimos en el momento, ¿no? O sea, donde en un momento específico donde más pacientes positivos tuvimos, en donde tuvimos eh, realizar el seguimiento de las familias, ¿no? En donde se vio la necesidad, ¿no? De tener que estar aislado y no tener ingresos, tanto sea económicos como de alimentos, ¿no? Entonces, por ahí esa fue la situación más difícil, ¿no? Porque durante todos los otros meses estuvimos esperando, pero no lo veíamos, no lo palpábamos. Ahí es como que ya se empezó a ver que el virus realmente estaba y que estaba complicando, ¿no? Entonces, esos fueron los meses más bravos, octubre y noviembre, cuando los casos empezaron a aumentar, ¿no? ¿Y cuál fue el mejor momento o algo que le gustaría destacar de este 2020? Bueno, el mejor momento no es ya ahora, es como mirar para atrás y ver todo lo que ha pasado, como la población ya está como más fuerte, ¿no? Porque viendo hacia adelante ya estamos programando el tema de la vacunación, el cómo se va a hacer. Mañana tengo que ir al hospital de Villa del Rosario, todos los intendentes nos vamos a juntar para ver cómo se va a hacer la vacunación. Entonces, con estos datos tan positivos, estas noticias tan lindas, ¿no? Que nos dan aliento para empezar a ver la solución, a ver la luz, ¿no? Porque hasta ahora mirar para atrás era solamente escondernos, tener cuidado, no tener contacto, o sea, tratar de evitar la salida, ¿no? Entonces eso traía mucho cansancio y nos trajo mucho cansancio. Ver hacia adelante y ver una posibilidad de mejora, una posibilidad de solución y una posibilidad de decir, bueno, valió la pena realmente cuidarnos tanto, valió la pena tantas restricciones, valió la pena haber pasado tanta necesidad, ¿no? Esto es lo que alienta mucho del futuro que tenemos, ¿no? O sea, que estamos poniendo todo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que, aparte de no solamente ver una luz, ¿no? Con respecto a esta enfermedad, a esta pandemia, a este virus específico que ponemos y depositamos en la vacuna, es como que produce un empuje, ¿no? En todo lo demás, ya empezar a pensar y a diagramar para el año que viene todo lo que sean eventos culturales que han estado tan opacados, ¿no? En el 2020, pensar ya en educación, por eso también estamos con las aulas queriéndolas terminar, pensar también en salud, cómo vamos a seguir con todo esto, ¿no? Entonces es como que nos abre todo un abanico de un futuro que queremos hacerlo explotar al máximo, ¿no? Y recuperar el tiempo que perdimos entre comillas, ¿no? Porque realmente fue un fortalecimiento de estar cuidándonos para poder demostrarlo y trabajarlo ahora.
Intendente, volviendo un poquito a la gestión eh, política administrativa y dejando un poco de lado el análisis de la pandemia que también ha explayado y has ilustrado con lujo de detalles, eh, quería que me calificaras cómo ha sido este primer año de gestión que te ha tocado debutar al frente del Ejecutivo, una persona que viene del ámbito privado, que no tenía una experiencia previa en la administración pública. ¿Cómo calificás, a pesar de la pandemia, cómo ha sido la relación con los otros poderes del gobierno local, ya sea con el Consejo Deliberante, con el Tribunal de Cuentas? Transcurrido este año tan difícil, ¿qué reflexión haces en cuanto a esta dinámica de división de poderes y lo que te queda en estos 3 años de gestión por delante? Bueno, lo que hemos vivido en este tiempo también nos ha ayudado mucho a crecer, ¿no? También entre lo institucional. Nosotros tenemos un consejo deliberante que creo que si algún proyecto de ordenanza social, educativa, cultural, en estos últimos 4 años de que yo había sido concejal, ¿no? Se llevó a cabo, estaría mintiendo, ¿no? O sea, tenemos un consejo deliberante que iba a discutir, iba a pedir informes. ¿Por qué? Porque no se presentaban y que luchábamos, ¿no? Con todo esto. Entonces, en este año hemos tenido un consejo, y pasa lo mismo con el Tribunal de Cuentas, ¿no? O sea, tenía un Tribunal de Cuentas que no visaba absolutamente nada, ¿no? Hacía 6, 7 meses que no se reunía cuando ingresamos nosotros, por eso tuvimos que, esta es parte de la estructuración y del reacomodamiento que tuvimos que hacer, que yo explicaba al principio. Entonces, en este tiempo, o sea, todos nuevos, ¿no? O sea, un consejo deliberante que funciona nuevo, un tribunal de cuentas nuevo y un ejecutivo también nuevo, ¿no? Entonces, hemos aprendido mucho. La pandemia nos ha ayudado mucho también en este sentido, ¿no? A mirarnos más hacia adentro y poder aprender. Entonces, desde lo institucional hemos aprendido en la presentación de proyectos, en la realización de proyectos. Hemos tenido errores seguramente, hemos tenido errores y nos hemos equivocado, pero también aprendimos a eso, ¿no? A corregir los errores, a empezar a dialogar más con cualquiera de los representantes, tanto en el Tribunal de Cuentas como en el Consejo Deliberante, y a conocernos también, porque no teníamos un nivel de conocimiento como el que tenemos ahora cuando empezamos hace un año atrás, ¿no? Entonces, todo esto ha ayudado y yo estoy convencido y seguro de que esto va a ser lo que nos va a catapultar, ¿no? Para que en el año que viene, en el 2021, tengamos una gestión desde cada uno de los poderes excelente, porque aprendimos mucho, porque trabajamos mucho, porque nos hemos conocido, y esto va a ser lo que va a hacer que la Municipalidad de Santiago Temple funcione como tiene que funcionar, ¿no? Esto es lo que yo remarco, ¿no? Como la base. Hemos hecho como la base para poder empezar a trabajar, ¿no? Y la pandemia en este sentido nos ayudó. También nos ayudó, este año también nos ayudó mucho a la relación interinstitucional, ¿no? En donde eh, entramos con un proyecto de idea de trabajar en conjunto con las instituciones, ¿no? Locales, sea club, sean escuelas primarias, secundarias, jardín de infantes, cooperativa de servicios públicos, hogar el centro de jubilados, biblioteca. Entonces, como estuvo mucho de todas estas instituciones cerradas, nos hizo a que afiancemos la relación entre la parte directiva, ¿no? De cada una de las instituciones y nosotros. Entonces, en este año nos ha ayudado mucho, mucho, mucho a poder también afianzar, conocernos y trabajar, no tanto trabajar en conjunto porque han estado mucho cerradas, pero sí a programar para el siguiente año, para el 2021. De la misma manera, las relaciones hacia arriba, no tanto con la provincia y con Nación, con todas estas reuniones por Zoom, vía internet que hemos tenido, también nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque hemos tenido, a pesar de la situación, bueno, las mesas provincias, municipios, entre la provincia
fueron mensualmente y hasta a veces hemos tenido cada 15 días reuniones en donde hemos trabajado mucho en conjunto con el legislador departamental, el doctor Fortuna también, y los intendentes del departamento Río Segundo también, y con Nación también. Hemos tenido muchas reuniones, ¿no? Con el Ministerio de Infraestructura, con el Ministerio de Educación, con Discapacidad también, ¿no? Entonces, ha servido y ha hecho las bases esta situación tan especial que hemos vivido también para fortalecer relaciones y también para proyectar en todo este fortalecimiento en el 2021. ¿Qué cosas le quedaron pendientes de hacer este año o que le hubiera gustado hacer y no pudo hacer? ¿Y qué cosa, una y una que le haya quedado pendiente, que se quedó con ganas y que va a ser una prioridad para el año que viene? ¿Y qué cosa sí pudo lograr de trascendencia o vio concretarse que le haya dejado como un dejo de satisfacción a pesar del contexto? Bueno, lo que no pudimos realizar o en cierta forma, ¿no? Que hicimos la base pero todavía no lo hemos podido manifestar, es la situación de la obra pública. En nuestra localidad teníamos aproximadamente 16 años sin realizarse cordón cuneta ni viviendas, ¿no? En las encuestas que realizamos nosotros, y esto era una prioridad, ¿no? O sea, mejorar las calles de nuestra localidad con cordón cuneta y con viviendas. 16 años sin viviendas municipales, ¿no? Tenemos mucha necesidad en nuestra localidad de viviendas. O sea, hay muchos jóvenes que están trabajando fuera de la localidad, por ahí en las empresas vecinas de aquí de Arroyito, de Río Primero, y que, bueno, ellos manifiestan que quieren venir a vivir a Santo Temple, ¿no? Estaban viviendo en estas localidades y se quieren venir y están viniendo muchos, pero alquilando. Entonces la idea es de realizar y de tener una localidad cómoda también para ellos. Que la eligen a Santo Temple porque primero es el lugar donde nacieron y después es un lugar o una localidad cómoda, ¿no? Porque se camina por la calle, los chicos están en la calle y andan y vienen sin problema, hay seguridad, ¿no? En donde tenemos un nivel educativo bueno, en donde tenemos una linda biblioteca popular, en donde tenemos un lindo centro de jubilados, un club. Entonces, llevarle a los vecinos también eso sería, por ejemplo, darle la posibilidad de que tengan su vivienda propia, sería como el broche de oro, ¿no? Para que se establezcan ya aquí, para que ya terminen de hacer las raíces, ya nacieron aquí, pero también en esto, ¿no? Entonces, eso es lo que apuntamos, ¿no? Si bien con Vialidad Nacional, con el ingreso de la autopista a la localidad, hemos tenido muchas calles, ¿no? Pavimentadas y cordón cunetas nuevo ahora en estos meses, pero bueno, de producción local también queremos hacer digestión totalmente nuestra en algunos barrios donde se está necesitando. Entonces a eso le apuntamos, ¿no? A fortalecer el mejorar, ¿no? La transitibilidad local por medio del cordón cuneta, también lanzar un plan de vivienda que ya estamos trabajando, ¿no? En la proyección y en la programación para nuestros jóvenes y para aquellos que necesiten aquí en la localidad de Santo Temple. Y bueno, y también para el año 2021, que nos ha cambiado con lo esto de la pandemia, es poder empezar y ya darle fuerza, ¿no? De ver y de poner mucho de nuestros recursos en lo que es educación, por este año que los chicos no han asistido presencialmente a la escuela. Seguramente que ahí vamos a tener que hacer mucha fuerza, ¿no? Para poder recuperar o para poder ayudar o acompañar a aquellos que han quedado, aquellos niños que han quedado un poquito más atrasados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también lo estamos viendo y bueno, y fortalecer también lo que es cultura que queremos, ¿no? Que en nuestra localidad se enseñen instrumentos, se enseñen demostraciones culturales, pintura, arte, ¿no? Que no lo teníamos antes, ¿no? Entonces queremos reforzar eso y esas serían nuestras prioridades para el año que viene, ¿no? También tenemos la estación de gas aquí, así que también la distribución y de que vecinos puedan tener gas natural también es una de nuestros trabajos y de nuestras prioridades que queremos realizar para el año que viene. Para ir cerrando la entrevista y para repasar si le quedan algunas cuestiones que se hayan escapado
en este pequeño resumen de las cosas de las muchas cosas que se han hecho. Mientras tanto, le quería preguntar qué recomendación le daría a sus vecinos en este momento donde se están relajando un poco las tensiones vividas a lo largo del año. eh, ¿Qué consejo les daría con respecto a la convivencia en estos tiempos que se aproximan, antes de pedirle un saludo final y una despedida con motivo del cierre del año? Bueno, por ahí pedirles en esta situación, después de tantos meses donde le hemos estado pidiendo y pidiendo a nuestros vecinos, es como que suena, eh, por ahí es como que estamos queremos sobrecargar, ¿no? Pero la realidad que vivimos es que queda poco, como recién decía, ¿no? Para podríamos decir, la salida, ¿no? A esta pandemia. O empezar a transitar la salida, ¿no? Que es con la llegada de la vacuna. A pesar de que hay muchas noticias, ¿no? Yo como médico, ¿no? Y como inmunólogo, o sea, la vacuna para mí son los más importantes, ¿no? Mi especialidad, ¿no? Yo le tengo mucha fe y mucha esperanza a que la vacuna va a ser una gran salida. Entonces, mientras tanto, hasta que llegue, que ya falta poco, ¿no? Porque ya estamos programando la distribución de la vacuna y cómo vamos a vacunar a nuestra población. Entonces, mientras llegue ese tiempo, que falta muy poquito, que tengamos o que sigamos cuidándonos, que no nos relajemos, ¿no? Con el tema del distanciamiento social, con el tema de las reuniones familiares, con no utilizar el mate, ¿no? En forma social, con tener el alcohol en gel presente, con todos estos cuidados, ¿no? Con el uso de barbijo. Se ha visto que ha ayudado y muchísimo, ¿no? Y en nuestra localidad es un ejemplo. Entonces, no relajarnos con todos estos cuidados porque ya falta muy poco para que para que comencemos a ver la solución, ¿no? Que es la vacuna y los efectos de ella. Entonces, eso es lo que en primer lugar le quiero pedir a la población, ¿no? Que no nos relajemos y que ya, ¿por qué? Porque ya queda poco tiempo. Al principio de esta pandemia decíamos que había que cuidarse, pero no teníamos fecha, ¿no? Ni ninguna estimación de cuánto tiempo, ni de cómo, ni hasta cuándo. Ahora es como que ya tenemos fechas, ¿no? Entonces queda poco, no nos relajemos y que vamos a tener, realmente vamos a poder disfrutar en un futuro de este cuidado y mirando para atrás de esta difícil situación que pasamos. Intendente, un saludo final para sus vecinos con motivo de la proximidad de estas fiestas que van a ser atípicas, indudablemente, y las vamos a recordar por mucho tiempo. En este año que hemos pasado, quiero agradecer a cada uno de los vecinos, ¿no? Porque eh, hemos estado gobernando durante este año, yo y todo el grupo que me ayuda, el equipo que me ayuda, en una situación muy especial y muy atípica, en donde nos hemos tenido que acomodar a la situación social y de salud que nos tocó, ¿no? Entonces, quiero enviar un saludo a cada uno de los vecinos, a desearles realmente que miremos, ¿no? O sea, que siempre después de cada crisis para la humanidad y específicamente para nosotros los argentinos, los resultados o podríamos decir las posibilidades o el abanico de ventajas que se nos abren fueron siempre muchas. Entonces tenemos que verlo de la misma forma, ¿no? Siempre después decía un, uno de mis profesores, ¿no? Siempre después de cualquier o de todo valle viene una montaña, ¿no? Entonces, bueno, hemos transitado por este valle de situaciones difíciles, de tener que cuidarnos, de situaciones con problemas económicos, familiares o de salud también. Pero bueno, vienen futuros en donde tenemos que prepararnos, en donde tenemos que estar bien y en donde tenemos que ser positivos, ¿no? Y optimistas. Es fundamental para cada uno de nosotros ser optimista, porque si no tenemos esperanza o perdemos la esperanza, y estas situaciones que hemos vivido apuntan hacia eso,
es muy difícil remarla, ¿no? Entonces, no bajar los brazos, no perder la esperanza y aprender por sobre todas las cosas. Si esta pandemia pasa y nosotros no sacamos enseñanza, no aprendimos, de poco serviría, ¿no? Ya que fue tan dura, ya que fue tan fuerte, ya que impactó tanto en cada uno de nosotros como personas, personalmente y como sociedad, tenemos que aprovechar y sacarles las enseñanzas y aprender de ellas, ¿no? Entonces, ¿aprender en qué, no? Aprender en que hemos visto por ahí las dificultades, ¿no? De tener que estar encerrado, de no poder tener una vida social como la teníamos antes, en tener que cuidarnos, en tener que pedir permiso para un montón de cosas que antes no lo hacíamos, ¿no? Entonces, aprender de todo eso, aprender de la unidad que tuvimos, que cada uno de los vecinos, ¿no? Que antes cada uno a lo mejor teníamos cada uno nuestras vidas, ahora no, dependíamos cada uno, tener que avisarnos, tener que acompañarnos, tener que preguntar si no lo veíamos al vecino por la calle, llamarle por teléfono y preguntar si le pasaba algo. Aprender de todo esto, ¿no? De la unidad, del estar juntos, del cuidarnos, del guardar también, ¿no? ¿Para qué? Para que como sociedad crezcamos cada uno, ¿no? Y darle gracias a Dios, ¿no? Porque nos cuidó en estos momentos, porque nos protegió y porque por sobre todas las cosas, como sociedad, nos hizo crecer, nos hizo madurar y nos hizo estar uno al lado de cada uno entre nosotros, ¿no? Estar uno al lado del otro, ¿no? Que eso es lo importante. Es como que antes teníamos vidas más independientes, ¿no? Ahora nos dimos cuenta que tenemos que depender y Santiago Temple fue un ejemplo, ¿no? De la dependencia, de la ayuda entre todos y por eso pudimos transitar la pandemia como la tuvimos o como la pasamos. Así que bueno, realmente quiero agradecer cada uno de los vecinos de Santiago Temple por el comportamiento que hemos tenido en el 2020 y ver en el 2021 un futuro mucho mejor, ¿no? Entre comillas, mejor, porque aprendimos mucho en el 2020, pero un futuro distinto y en donde pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos pasado, ¿no? Por este 2020, ponerlo en práctica en el 2021 y poder desarrollarlo. Tanto sea en lo educacional, tanto sea en lo laboral, personal propio, tanto sea como también en lo cultural, ¿no? En todos los ámbitos nuestros y también en la salud, ¿no? Tanto en todos los ámbitos nuestros que nos hacen crecer como sociedad y como personas. Bueno, Marco Federace, intendente de Santiago Temple, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos que se ha tomado para hacer una reflexión con respecto a lo que significó este año tan especial y tan particular para toda su población y en particular para usted y su gestión que tenían el desafío de tomar las riendas y el timón en la conducción de este municipio tan importante en la región. Muchísimas gracias, muy amable, y será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar siempre presente, ¿eh? Y por ayudar a que todo esto que sentimos o pasamos se pueda también manifestar y que nuestros vecinos puedan verlo. Muchas gracias.